Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a comentar los resultados presentados por la compañía de Globant. Globant, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal, una empresa del sector IT que, por supuesto, tras la presentación de resultados llegó a caer un 3,39% durante la sesión de ayer, más en post-market que lleva una caída acumulada del 5,97%. En este vídeo, por supuesto, lo que te voy a explicar es cómo han sido esos resultados, si realmente han sido malos para justificar esta caída y, por supuesto, también digamos que ver una valoración de la compañía para ver si es una oportunidad de inversión. Por supuesto, lo primero, de forma resumida, me voy a ir aquí a la parte de Investing, donde, como sabes, aquí se puede ver de forma rápida si han batido o no las estimaciones de los analistas. Como puedes ver aquí, realmente en cuanto a ingresos no han batido por poquito. Han presentado 614,7 millones frente a los 614,8 millones esperados, y luego en EPS sí han presentado exactamente lo que esperaba el mercado. Lo curioso es que aquí, por ejemplo, si vemos el historial, la compañía siempre lleva batiendo las estimaciones de los analistas o a veces incluso cumpliéndolas, y esta es la primera vez que digamos que la compañía no bate, pero solo la parte de ingresos y por 0,1 millones. Por tanto, digamos que a priori esto, más lo que veremos a continuación, vamos a ver si realmente está justificada esta caída y, obviamente, lo que te digo, si es una buena oportunidad de inversión. Y para eso me voy a ir aquí al Investor Relations, donde podemos ver los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, y la compañía nos dice que los ingresos han sido de 614,7, que en este caso supone una subida del 12,7% con respecto al mismo trimestre del año pasado, EPS diluidos de 0,98 para el mismo trimestre, para el tercer trimestre, y los ajustados de 1,63. Lo interesante es que aquí, en cuanto a datos financieros destacados del tercer trimestre, los ingresos fueron de esos 614,7, lo que representó el 12,7, márgenes brutos fueron del 36,2 en comparación con el 36,4, aquí se han reducido un poco con respecto al año pasado, márgenes de beneficio bruto ajustados del 38,5, 38,2, como puedes ver, con respecto al año pasado, es decir, que aquí han tenido al menos algunos gastos adicionales que han hecho que los márgenes reportados se hayan reducido con respecto a los ajustados, lo veremos después. Márgenes sobre el beneficio operativo, es decir, márgenes operativos del 10,6% en comparación con el 9,7, en este caso, como se ve claramente, han aumentado. Luego los márgenes de beneficio operativo ajustados han sido del 15,6 en comparación con el 15,3 del año pasado. Las ganancias por acción diluidas, es decir, los EPS reportados, de 0,98 en comparación con los mismos 0,98 del año pasado. Y en cuanto a EPS ajustados, fíjate que han presentado 1,63 frente a los 1,48 del mismo trimestre del año pasado. Además, a 9 meses podemos ver que la compañía ha presentado 1.773 millones en ingresos, lo que representa un crecimiento del 17%. Como sabes y ya te he explicado en el canal, otras compañías del sector apenas tienen dificultades para crecer, y esta compañía claramente continúa creciendo a tasas de doble dígito amplias, como puedes ver. Fíjate que el margen de utilidad bruto o el margen bruto es del 35,8% frente al 36,1% de los 9 meses del año pasado. Al mismo tiempo, el margen bruto ajustado fue del 38,2 frente al 38,2 del año pasado, y el margen operativo en este caso fue del 9,4 frente al 9,5 de los 9 meses del año pasado, mientras que la parte ajustado del margen operativo fue del 15,2, 15,1 del año pasado, lo que quiere decir que el margen operativo de forma ajustada mejora ligeramente, y además los EPS por acción reportados fueron de 2,88 frente a los 2,68. Es decir, también los mejora a 9 meses, y ajustados 4,67 frente a los 4,12. Como ves, los resultados de la compañía han sido claramente muy buenos. Lo que pasa es que las expectativas para esta compañía son altas, debido a que claramente esta compañía es una de las mejores del sector, por no decir que es la mejor del sector, y por tanto las exigencias del mercado sobre esta compañía pues son más altas que con el resto de compañías. Por eso, digamos que en base a los resultados que te acabo
acabo de mostrar, que se quede la compañía con unos ingresos ligeramente por debajo de lo esperados, pero luego puedes ver que en términos generales mejoran en márgenes, aumentan los beneficios, aumentan los ingresos y todo más o menos a tasa de doble dígito, pues esto quiere decir que incluso en el entorno incierto macroeconómico en el que nos encontramos, esta compañía es capaz de crecer mucho más que la propia competencia. Además, si seguimos leyendo otras métricas a 30 de septiembre de 2024 y para el trimestre finalizado, el efectivo y equivalente más las inversiones a corto plazo fueron de 213 millones a 30 de septiembre, una disminución de 109 millones con respecto a los 323 a 31 de septiembre de 2023, sobre todo principalmente impulsado por la expansión en nuevas geografías. Esto lo que quiere decir es que se están ampliando, están teniendo nuevos países donde están generando más ingresos y una serie de pagos de ganancias por fusiones y adquisiciones, es decir, también gastos por adquisiciones que han hecho anteriormente, lo que quiere decir que seguramente esta reducción de caja, como vemos, pues puede servir para que la compañía continúe creciendo. Y además nos informan de que a 30 de septiembre de 2024 tenían un monto total de 165 millones extraídos de una nueva línea de crédito, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, Globant cerró el tercer trimestre de 2024 con 29.998 Glovers, es decir, trabajadores de la compañía Globant, de los cuales 27.927 eran profesionales de la tecnología, diseño e innovación, que como veremos luego, por supuesto, esto significa que la compañía sigue aumentando la plantilla. Y como ya te he explicado, hay varias razones por las que una compañía puede despedir a personal, ya sea por eficiencia de costes, optimización del negocio, porque a lo mejor tengan una reducción de facturación, pero hay una sola razón por la que se contrata a más empleados, y es precisamente porque si la compañía aumenta la capacidad productiva, tiene más contratos, tiene más clientes, necesita más trabajadores para cubrir toda esa demanda. Y esto lo que nos indica es que claramente la compañía continúa viendo crecimiento para los próximos trimestres y seguramente para los próximos años. Además, el desglose geográfico de los ingresos para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 fue de 55,7% en América del Norte, principalmente de Estados Unidos, el 21,8% proviene de América Latina, principalmente de Argentina, el 17,6% de Europa, principalmente de España, y el 4,9% de nuevos mercados, principalmente de Arabia Saudita, que como ves, obviamente esto significa que la compañía está creciendo, y aquí ves que aparte de estar geográficamente bien diversificada y como veremos luego en América del Norte se está reduciendo para no estar tan expuesta, pero estamos viendo que cada vez está teniendo más crecimiento en todas las áreas geográficas a diferencia de sus principales competidores. Por supuesto, también el principal cliente, los 5 principales clientes y los 10 principales clientes de Globant en el tercer trimestre representaron el 9, el 21 y el 30%, lo que nos está indicando que claramente la compañía está correctamente diversificada porque tiene muchos clientes y no supone un gran porcentaje. Si es verdad que el principal cliente puede suponer casi el 10% de la facturación, pero al final piensa que si los 10 principales clientes suponen el 30% y el resto pues el otro 70%, más o menos podríamos considerar que la compañía está correctamente diversificada. Por supuesto, durante los 12 meses finalizados a 30 de septiembre de 2024, Globant atendió a un total de 969 clientes, obviamente son muchos clientes, con ingresos superiores a $100.000 en los últimos 12 meses, de los cuales continuó aumentando su participación en la billetera con unos 331 cuentas que generaron más de 1 millón de ingresos anuales. Es decir, que de los 969 clientes, 331 cuentas de esos clientes facturaron o consiguieron generarle una facturación a la compañía de más de 1 millón de ingresos anuales en comparación con los 305 del mismo periodo anterior. Es decir, que siguen aumentando la cantidad de clientes totales y al mismo tiempo también la cantidad de clientes que dejan una mayor facturación de más de 1 millón, en este caso de dólares. Por tanto, eso es positivo porque no solo tienen más clientes, sino además de tener más clientes encima generan unos mayores ingresos para la compañía porque destinan
investirán más en digitalización. Y por último, la compañía nos comenta que en términos de moneda, el 66,6% de los ingresos de Globant para este tercer trimestre estuvieron denominados en dólares estadounidenses, lo que, como sabes, si más o menos la mayoría de la facturación de la compañía se las pagan los clientes en una misma moneda, quiere decir que el efecto divisa no es tan negativo, porque además principalmente se lo están pagando en dólares, que es la moneda principal o más fuerte de todas las posibles. Por eso precisamente digamos que el efecto divisa a esta compañía no le va a afectar tampoco tan negativamente. Además, si seguimos leyendo lo que nos dice el equipo directivo, al reflexionar sobre otro trimestre notable, me complace compartir que Globant continúa en la trayectoria del fuerte crecimiento, consolidando nuestro papel como líder de la industria, que aquí claramente el equipo directivo nos dice que realmente son la compañía líder de la industria, y claramente no es solo que lo digan, sino además los números acreditan que efectivamente esta es la mejor compañía del sector. Además, el nivel de la demanda que estamos presenciando en verticales y mercados alimenta nuestro optimismo en una expansión continua en 2024. Es decir, mientras hemos visto y te he traído en el canal como otras compañías apenas les está costando empezar a crecer, o si están creciendo pues están creciendo poco, Globant continúa creciendo, además a tasas más saludables, lo que quiere decir que si la economía se recupera, pues Globant todavía lo hará mejor, que ya de por sí lo está haciendo en este entorno complejo mejor que sus competidores, pero obviamente si todo mejora, pues esta compañía lo hará mejor todavía, y además encima están viendo cómo la demanda está volviendo y están viendo ese optimismo, sobre todo para ellos, precisamente por las enormes ventajas competitivas que tienen. Además, si seguimos leyendo, nuestras inversiones estratégicas en inteligencia artificial han llevado a que las iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial en lo que va de año aumenten un 120% en comparación con el mismo periodo del año pasado, mejorando nuestras capacidades e impulsando ganancias y productividad que se traducen en experiencias únicas para los clientes. Con una sólida cartera de proyectos y un compromiso para redefinir la industria a través de nuestros estudios, estamos bien posicionados para liderar en esta nueva era de innovación digital. Básicamente lo que están viendo es que ellos se están beneficiando de todo este impulso de la inteligencia artificial, que tienen enormes vientos de cola, y eso es precisamente lo que te he comentado que tiene la mayoría de empresas del sector, pero aquí es donde está la clara diferenciación, porque esta compañía, como puedes ver, es capaz de mantener altas tasas de crecimiento, cosa que a los competidores les está costando, como ya te he explicado en el canal. En el caso de EPAM, porque ha tenido que reestructurarse, evidentemente pues ha tenido que cambiarse, reubicarse, y eso le ha afectado a la facturación, a clientes potenciales que ha perdido, y todo eso además pues le supone unos mayores costes, etcétera, etcétera. En el caso de Endava, como también te he contado, pues esa compañía, por estar demasiado expuesta al sector financiero, precisamente muchos clientes han dejado de invertir en esa compañía, y obviamente la facturación se ha visto afectada, pero como te he explicado, a la compañía no le pasa nada. Y luego está, por ejemplo, el caso de Nagarro, que es una compañía más pequeña que obviamente tiene mucho por demostrar, y que obviamente los institucionales, digamos que no están de acuerdo con cierta gestión que se hace de la empresa. Obviamente esas tres compañías son muy buenas, pero si las comparamos con Globant, obviamente se quedan muy cortas, porque Globant está claramente uno o dos escalones por encima, y además no es solo que lo diga, sino lo dice y lo reconoce el propio equipo directivo. Están viendo vientos de cola, fuerte demanda, a pesar de que sus competidores tienen grandes dificultades, y por supuesto eso quiere decir que la compañía tiene enormes ventajas competitivas. Además, si seguimos leyendo lo que nos comentan, al concluir el trimestre me complace informar que Globant ha logrado otro trimestre de ingresos récord. Recuerda que estamos en un momento de incertidumbre, con 614,7 millones, lo que refleja un sólido crecimiento secuencial impulsado por nuestro principal cliente y varias cuentas claves. Este desempeño se alinea con nuestras previsiones y además demuestra nuestra capacidad para mejorar la rentabilidad, manteniendo un balance prudente, porque como sabes, y ya veremos luego, Globant, por ejemplo, no está hiperendeudada. De hecho, tiene un balance bastante sólido, y eso es positivo, porque si consigue este crecimiento
sin tener que endeudarse en exceso. Eso quiere decir que la capacidad productiva base de la compañía, sin necesidad de ese apalancamiento, es claramente superior a la de sus competidores. Además, nos siguen comentando que nuestros márgenes saludables son un reflejo de nuestro enfoque en la rentabilidad, mientras que vemos señales tempranas de recuperación en verticales específicas que anteriormente enfrentaron obstáculos. Es decir, que están viendo también que hay distintas verticales en las que están operando que antes, digamos, que había más dificultades para crecer, pero ahora están viendo que hay mayor demanda, mayor crecimiento, y por tanto esto puede ser muy positivo para los próximos trimestres y años para la compañía. Por supuesto, nos siguen diciendo que confiamos en nuestra capacidad para mantener este impulso y aprovechar nuestro sólido desempeño a medida que nos acercamos a 2025, que, como sabes, otras compañías también esperaban que la recuperación volviera en 2025, mientras que ya estamos viendo que Globant sigue creciendo, lo que quiere decir que esto claramente dice que los clientes que confían en Globant están mucho más afiliados, unidos, que dependen más de Globant, que notan más la calidad que ofrece Globant frente a otras compañías, y esto por supuesto es una enorme ventaja competitiva. Pero aquí no queda la cosa, porque además, si bajamos a las perspectivas para el cuarto trimestre y el año completo 2024, fíjate que la compañía nos dice que estiman que los ingresos para el cuarto trimestre estarán en el rango de entre 642 a 648 millones, lo que supondría un crecimiento interanual de entre el 10,6 y 11,6%. Luego estiman que el margen de beneficio operativo, los márgenes operativos ajustados para el cuarto trimestre, sean de entre el 15 y 16%, también que las ganancias diluidas por acción ajustadas, los EPS, pues que se sitúen entre 1,71 y 1,75, asumiendo un promedio de 44,7 millones de acciones en circulación, que ya nos están diciendo que tienen que seguir emitiendo acciones porque tienen que retener todo ese talento que tienen para mantener esas ventajas competitivas. Y como veremos luego en la valoración, esta compañía, una de las claves o uno de los puntos más negativos es que realmente tiene que diluir a los accionistas para retener todo ese talento, pero a pesar de eso la compañía sigue creciendo más que sus principales competidores. Y luego además fíjate que se estima que los ingresos del año fiscal 2024 estarán en el rango de entre 2.415 a 2.421 millones, lo que implica un crecimiento de ingresos interanual del 15,2 al 15,5%. Esto, por supuesto, que son las expectativas para 2024, también se han reducido ligeramente, pero fíjate que sigue siendo crecimiento en ingresos del 15%, cuando apenas otras compañías ni siquiera llegan a crecer a doble dígito para este año o incluso el año pasado. Lo que quiere decir que aquí vemos una clara diferenciación, pero es que eso no es todo, sino es que además se estima que el margen de beneficio operativo ajustado para todo el año 2024 estará en el rango del 15,5%, y se estima que los EPS ajustados para todo el año 2024 se sitúen entre 6,37 y 6,43, teniendo en cuenta, por supuesto, 44,5 millones de acciones en circulación. Por tanto, como puedes ver, las expectativas son muy positivas. Sí es verdad que están ligeramente reducidas frente a guidance anteriores, pero siguen siendo crecimientos de doble dígito cercanos o más o menos en torno al 15%, lo que quiere decir que esto es bastante positivo. Además, si seguimos bajando un poquito más, vemos aquí, por ejemplo, los estados financieros, donde por ejemplo vemos la P&L de forma trimestral y a 9 meses, y aquí podemos ver, por ejemplo, de forma detallada a dónde han destinado cada partida. En este caso vemos que los ingresos, pues a 9 meses de 1.515 a 1.773, y luego trimestralmente de 545 millones a 614 millones. Luego los costes de esos ingresos, por supuesto, también han aumentado, aquí de 967 a 1.139 y de 346 a 392, lo que dejaría para la compañía un beneficio bruto a 9 meses, en este caso, de 547 millones a 634 millones,
y también aquí vemos de forma trimestral de 198 a 222 millones. Luego si bajamos para ver detalladamente los gastos en venta general y administrativo, fíjate que también aumenta, como podemos ver, a 9 meses y a 3 meses. Pérdidas netas por deterioros en activos financieros, fíjate que esto se reduce, tiene una menor pérdida de 13 millones a 8 millones a 9 meses y de 2,6 a 3,6 a 3 meses sí que aumenta. Otros ingresos y gastos de explotación que pasa de 614.000 dólares a 2,7 millones y luego aquí trimestralmente pasa de nada a 777.000 dólares, como puedes ver, lo que dejaría un beneficio operativo que pasa de 144 millones a 166 millones a 9 meses y de 53 a 65 trimestralmente. Al final, después de todos estos ajustes financieros, impuestos, etcétera, llegaría a un beneficio neto, que es utilidad neta en el periodo, de que pasa de 117 millones a 129 millones y de 43 a 45 millones, como puedes ver. Por supuesto, luego aquí hay más puntos adicionales que nos comentan y luego fíjate que si bajamos un poco más, vemos por ejemplo los EPS como la forma diluida. Aquí han pasado de 2,68 a 2,88 a 9 meses y de 0,98 a 0,98 precisamente por esos ajustes anteriores. Y fíjate que en las acciones en circulación, como te decía, esta compañía sí es verdad que nos diluye como accionistas porque tiene que emitir acciones para precisamente retener ese talento. Por tanto, pasa de 43 millones a 44 millones a 9 meses, que esto es lo importante, pero a pesar de eso, como vemos, los EPS siguen creciendo y eso por supuesto es positivo. Si seguimos bajando y vemos la parte del balance de la compañía, aquí están los activos donde por ejemplo vemos el efectivo y equivalente que nos comentó antes la compañía, cómo han reducido el cash y en este caso ha pasado de 307 millones a 199 millones. Luego inversiones que se ha reducido de 16 a 14, cuentas por cobrar que pasa de 499 a 631 y también otras cuentas por cobrar que pasa de 54 a 60 millones. Luego si bajamos a activos a largo plazo, vemos inversiones que aumenta de 1,8 a 2,2 millones, otros activos que también lo vemos por aquí y otras cuentas por cobrar a largo plazo que en este caso de 26 a 28 millones. Y luego además aquí tenemos el goodwill donde por ejemplo vemos que claramente la compañía, que también crece a base de adquisiciones y de forma orgánica, pues la compañía tiene 1.105 y ha pasado a 1.259 millones, lo que dejaría unos activos totales de 2.899 millones. Luego si pasamos a la parte de pasivos, vemos que en la parte de pasivos a corto plazo, cuentas por pagar, pues 102 millones, se reduce con respecto a el año pasado. Luego al mismo tiempo préstamos, que esto sería deuda, aumenta de 156 a 186, al mismo tiempo también por arrendamiento, los pasivos, es decir, por alquileres, que se reduce de 47 millones a 29 millones y a largo plazo los pasivos que vemos aquí, por ejemplo, cuentas por pagar, que más o menos se reduce ligeramente, préstamos, es decir, deuda a largo plazo, que pasa de 2 millones a 1,2 y luego, por supuesto, aquí podemos ver también los arrendamientos o el alquiler, donde pasa de 70 millones a 90 millones. Esto hace que al final la compañía tenga unos pasivos totales de 944 millones y fíjate que el patrimonio neto de la compañía quedaría en 1.954 millones con respecto a los 1.795, que como vemos realmente para este tipo de compañías no es tan importante, pero sí es bueno verificar que el balance de la compañía es saludable. Si seguimos bajando vemos que la compañía nos muestra más ajustes, como por ejemplo en este caso datos de flujo de caja seleccionado, donde parte del beneficio neto en el periodo 45 millones, luego le hace ajustes no monetarios, impuestos y otros 76 millones, lo que quiere decir que al final más el cambio de capital de trabajo, working capital, menos 31, es decir, afecta negativo, llegarían a un cash flow operativo de 90 millones. Luego han destinado a CAPEX, como puedes ver, 20 millones, lo que ya más o menos sabríamos lo que quedaría de free cash flow, pero fíjate que luego lo que han destinado a actividades de inversión ha sido 89 millones y lo que han destinado a actividades de financiación pues ha quedado 41 millones en positivo, lo que quiere decir que la compañía ha tenido 41 millones, 41,9 frente a los 45 en negativo. Y aquí más o menos vemos de forma resumida la gestión de capital del equipo directivo. Además, si seguimos bajando vemos más ajustes, como por ejemplo la consolidación de la utilidad bruta ajustado, es decir, como parten del beneficio bruto reportado a, en este caso, los márgenes brutos ajustados y la utilidad bruta ajustada,
que aquí por supuesto hay que verificar que lo hacen de forma correcta. Por supuesto, al beneficio bruto vemos que le añaden los gastos de depreciación y amortización que no son salidas reales de caja, y también gasto en compensación basada en acciones, es decir, stock options, que como ya te he explicado, esto lo que hace es diluir a los accionistas, pero no se puede contemplar o no se puede contabilizar como un gasto real de la compañía, por tanto también lo suman, y efectivamente la utilidad bruta real ajustada sería de 677 millones frente a los 579, que como ves hay un mayor diferencial, lo que hace que obviamente los márgenes sean similares a los del año pasado. Luego también tenemos otros ajustes como la parte de gastos en ventas general y administrativo, que los gastos totales fueron de 460 millones, le suman otra vez la depreciación y amortización, que no es una salida, al mismo tiempo también las stock-based compensation y también otros cargos relacionados con adquisición, que aquí en el punto A habría que verificar que realmente no es una salida de caja real, ya sea porque a lo mejor se lo han contabilizado o porque han pagado en acciones u otras cosas, pero aquí se lo suman 17 millones, lo que quiere decir que los gastos reales hubieran sido gastos, en este caso OPEX, de ventas general y administrativo, 326 frente a los 460, lo que supondría un gasto aproximadamente del 18,4% frente a los ingresos, y esto más o menos pues sí es razonable y no es tanto como al principio parecía. Obviamente también tenemos aquí más ajustes que, como siempre te digo, es bueno que te lo leas, incluso la parte de EPS diluidos, que aquí hacen el cálculo ajustado y acciones también ajustados, llegando a esos 4,67, y eso es importante también verificar que tiene cierto sentido, y obviamente los ajustes vemos que están bien hechos. Y si seguimos más o menos bajando, vemos también otros puntos relevantes, como puede ser por ejemplo el total de empleados, que tal y como te comentaba, la compañía no ha parado de aumentar los empleados o la plantilla, pasando de 27.505 empleados en 2023 en el mismo trimestre a ahora mismo 29.998 empleados, de los cuales también tienes que ver que los profesionales IT han aumentado de 25.575 a 27.927. Si has visto los vídeos recientes que te he traído al canal de EPAM, Endava y Nagarro, puedes ver como por ejemplo Nagarro ha tenido que reducir la plantilla, Endava ha reducido los profesionales IT, pero ha aumentado la plantilla total precisamente porque la parte administrativa aumenta. Esto nos puede indicar que ciertos clientes están volviendo a invertir, y precisamente es por eso por lo que Endava tiene que expandirse, pero esto hay que monitorizarlo. Sin embargo, en Globant estamos viendo que la plantilla global total y también la parte profesional está aumentando, lo que quiere decir que cada vez tienen más trabajos, tienen más demandas de trabajo y necesitan más profesionales cualificados para satisfacer esa demanda. Y por tanto aquí estamos viendo que claramente las expectativas para Globant, a diferencia de las otras, pues sí hay una mayor resiliencia o una mayor visión de ese crecimiento en los nuevos contratos y en los futuros ingresos, lo que obviamente da al mercado mayor seguridad, y por tanto el mercado estaría dispuesto a pagar mayores múltiplos, como obviamente veremos luego. Además, aquí vemos que el porcentaje que representa de los ingresos geográficamente, pues América del Norte vemos la evolución que ha pasado de 58,9% al 55,7% actual de este tercer trimestre. Luego América Latina, como ha pasado del 21,6 al 21,8, aumenta ligeramente. Luego los ingresos de Europa han pasado del 15,9 al 17,6, y luego fíjate que los ingresos en nuevos mercados, que recuerda que principalmente era Arabia Saudita, pues pasa del 3,6% de los ingresos al 4,9%, lo que quiere decir que esta parte porcentualmente crece mucho más. Además, fíjate que los ingresos en dólares que cobraba la compañía representaba el año pasado un 72%, mientras que ahora representa un 66%, lo que claramente nos está indicando que la compañía está cobrando en otras divisas, precisamente por lo que nos comentaba el equipo directivo de que se están expandiendo de forma geográfica. Y además ingresos en otras monedas, pues obviamente ha pasado del 27% el año pasado al 33% actual. Y los principales clientes, fíjate que el principal cliente representaba un 8,7, ahora un 9,1, ha aumentado, es decir, representa un poco más. Esto quiere decir que ha aumentado la facturación de este principal cliente.
Pero además fíjate que los 5 principales clientes representaban un 22,5, ahora un 21, y los 10 principales clientes representaban un 32, ahora un 30%, lo que quiere decir que está más diversificado y salvo el principal cliente que le está dejando una mayor facturación, el resto de clientes del top 10 pues representa menos porcentaje de ingresos o facturación para la compañía. Y además fíjate que de clientes atendidos la compañía no ha parado de aumentar la cantidad de clientes, es decir, pasando de 889 a 969, y fíjate que trimestre a trimestre 930, 955, 958, 969 clientes, es decir, cada vez la compañía, a pesar del entorno incierto macroeconómico, ha seguido aumentando la cantidad de clientes totales, y además los clientes que ofrecen una facturación mayor a $1.000.000, fíjate que ha pasado de 305 a 331, que también claramente ha ido en aumento, lo que es indicativo de que los clientes no solo eligen Globant, sino además encima deciden gastar o invertir más cantidad a la compañía, y por tanto esto es una mayor facturación que repercutirá en mayores ingresos y beneficios para la compañía. Por supuesto, esto es toda la información que nos ofrece la compañía de forma resumida en esta nota de prensa, y como puedes ver, más o menos nos podemos hacer una idea de que la compañía está teniendo un muy buen desempeño, un muy buen crecimiento, pero obviamente el mercado es más exigente ya que está pagando un mayor múltiplo por esta compañía, y a pesar de eso pues digamos que el mercado ahora mismo no le importa tanto si es o no la mejor compañía del sector, sino si es capaz de batir las estimaciones de analista, y tal como te enseñé antes en la web de Investing, realmente en la parte de ingresos y también en el guidance que nos ha dado el equipo directivo pues se ha quedado corto con respecto a guidance anteriores, pero sigue siendo superior de crecimientos del 15% para este 2024. Pero esto para el mercado, como te digo, no le importa tanto, y aquí podemos ver precisamente como en post-market ayer, después de que la compañía cayera un 3,39, además de eso, ha caído un 3,40 adicional en post-market, que justo al principio del vídeo te había enseñado que había caído algo más. Ahora mismo la compañía se encontraría en 221, y ahora me voy a ir aquí a la parte de ticker para verificar si efectivamente eso, el precio al que está cotizando la compañía actualmente, puede ser o no una oportunidad de inversión. Por eso lo primero que vemos aquí en ticker es que la compañía obviamente ha caído, como sabes, digamos ticker, la plataforma, tarda en actualizar. Aquí aparece 228 cuando te he comentado que realmente al cierre del mercado y en postmarket está en esos 215 que podemos ver aquí, o aquí sale 221. Podemos incluso tomar en cuenta esos 215 que es lo último registrado del gráfico, aunque ahora mismo están 221. Entonces digamos que vamos a ver a qué múltiplo estaría actualmente la compañía. Para eso voy a coger primero la calculadora y voy a tener en cuenta los 221. Es decir, voy a ser más conservador teniendo en cuenta que la compañía está algo más cara, y esto lo voy a dividir entre los EPS. Recuerda que deben ser forward del año que viene. Como estamos a punto de terminar 2024, a mí lo que me interesa es tener en cuenta los de 2025, los beneficios que generará la compañía, y vemos que se espera, o el mercado espera, que la compañía pueda llegar a crecer un 16%, y esto más o menos puede ser factible. Lo que voy a tener en cuenta estos 7,43, y fíjate que si esto lo divido entre 7,43, pues más o menos la compañía estaría cotizando a 29,7 veces. Ahora bien, 29,7 veces es caro, es barato, más o menos ¿qué rango podemos esperar que sea este múltiplo? Porque recuerda que esto es forward de los beneficios de 2025. Si incluso quisiera tener los del propio 2024, que obviamente el múltiplo va a ser más alto, fíjate que entonces los 221 lo tengo que dividir entre los EPS de 2024, que en este caso son 6,40. Esto lo divido entre 6,40 y fíjate que el múltiplo forward de 2024 sería 34 veces. Pero recuerda que estamos a punto de finalizar el año 2024 y no tiene sentido que ya el mercado, que está descontando los beneficios que va a generar la compañía para 2024, lo tengamos en cuenta.
sino como esta compañía es una empresa de crecimiento, hay que tener en cuenta los beneficios futuros y por eso debemos tener en cuenta los beneficios de 2025, 7,43, y por tanto la compañía estaría cotizando a 29 veces PER o 29 veces beneficio neto. Por tanto, esto, como digo, ¿es caro o es barato? Bien, pues en este caso lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí a la parte de valoración y vamos a ver la media histórica de la compañía, donde realmente aquí podemos ver una clara distorsión, porque si amplío el gráfico vemos que en 2020-2021 por esta compañía se llegó a pagar entre 60 y 80 veces, donde claramente está distorsionado, pero vemos que el resto histórico de la compañía más o menos ha estado entre 25 y 35 veces, es decir, por debajo de las 40 veces y por encima de las 25 veces. De hecho, aquí podemos ver que rara vez o en ciertos puntos ha estado cotizando por debajo de las 25 veces, lo que quiere decir que el múltiplo conservador para esta compañía claramente sería de 25 veces. Y digo bien, claramente el múltiplo conservador sería de 25 veces, mientras que, como he explicado en el canal, en la compañía de Endava, en la compañía de Nagarro, en la compañía de EPAM, obviamente se tienen que dar ciertas circunstancias para que el mercado pague 25 veces. Si obviamente EPAM está pasando o ha estado pasando por problemas estructurales y obviamente digamos que eso ha afectado a las ventas futuras de la compañía y a la facturación futura, si la compañía no va a crecer como crecía antes, el mercado no va a estar dispuesto a pagar los múltiplos que pagaba antes. Pero si la compañía comienza a recuperarse, el mercado podría llegar a pagar 25 veces. Lo mismo pasa con Endava. Si el mercado, por ejemplo, se da cuenta de que el sector financiero vuelve a invertir y la compañía empieza a crecer, sobre todo por ese segmento que es el más castigado, obviamente la facturación de la empresa volverá a aumentar y por tanto estará justificado que el mercado pague 25 veces. Y en el caso de Nagarro, como sabes, es una empresa que los institucionales no confían tanto, precisamente porque no tiene tanto histórico, es una small cap, además digamos que el equipo directivo ha hecho ciertas cosas que no han gustado a los institucionales, es una empresa en la que también digamos que están más centrados distintos fondos y están haciendo cortos, lo que quiere decir que eso afecta negativamente y obviamente no podemos pretender que el mercado por la cara pague 25 veces por la compañía. Ojo, ya lo he explicado en el canal, si esa compañía sigue haciendo las cosas bien, que yo soy el primero que creo que la compañía puede hacer las cosas bien y por eso soy accionista de la compañía y del resto también de las compañías del sector, pues obviamente si sigue haciendo las cosas bien, el mercado tarde o temprano terminará pagando un múltiplo apropiado, seguramente de 25. Pero en el caso de Globant ya estamos viendo que claramente la compañía está 1 o 2 escalones por encima de los competidores y precisamente esto el mercado lo sabe y por eso vemos como de forma mínima, por ejemplo en pandemia, pagó por encima de 25 veces y después de todo este periodo, fíjate que si hago esto un poco más pequeño, solo ha habido 2 puntos, aquí 24 veces y aquí 23 veces, donde el mercado nos ha ofrecido la compañía de Globant por debajo de las 25 veces. Por tanto, aquí claramente utilizando el PER, que obviamente también se podría utilizar el Free Cash Flow, el EBITDA, etcétera, aunque el Free Cash Flow está distorsionado porque esta compañía es verdad que aparece con un múltiplo más excesivo, yo en este caso voy a utilizar el PER porque es más sencillo, vemos que claramente el múltiplo apropiado conservador sería de 25 veces, 20 veces no tiene ningún sentido para esta compañía, y 30 veces de forma razonable, no optimista. Ya optimista sería más de 30 veces, incluso si llegamos a las 35 veces, que sería exigente pero justificable para la mejor compañía del sector. Yo aún así, como te digo, voy a tener en cuenta 25 y 30 veces para las estimaciones y por eso me voy a ir aquí a estimaciones y vemos que el crecimiento, y aquí es donde está la clara comparativa y lo que percibe el mercado sobre esta y sobre el resto de compañías del sector. Fíjate que las estimaciones de crecimiento en ingresos 15%, 14, 17, 16, 12 y perfectamente esta compañía, si vemos el histórico, ha demostrado que lo puede ser y además voy más allá. Fíjate que estamos en un entorno incierto macroeconómico y la compañía en 2023 y 2024, a pesar de que sus competidores Endava y EPAM no han crecido o han crecido muy poco y de que Nagarro está sufriendo para crecer apenas a tasa de un dígito simple,
8, 7, 6%. En estos años, esta compañía es capaz de crecer 17 y 15%. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que estando en el momento en el que estamos y la compañía siendo capaz de crecer un 17 y un 15, cuando se recupere el sector, va a crecer lo mismo o va a crecer más? Bien, con esto lo que te quiero decir es que esto, aunque te pueda parecer que es superior al crecimiento que estiman los analistas de Nagarro, de Endava y de EPAM, claramente esto es conservador. Por tanto, este crecimiento, aunque te pueda parecer que es optimista, lejos de eso, la realidad es que este crecimiento es conservador. Porque si ya la compañía, estando los problemas reales, teniendo los clientes principales del sector, digamos, poca capacidad de inversión precisamente por los altos tipos de interés, inflación, etcétera, etcétera, a pesar de todo eso, ellos consiguen crecer un 17 y un 15%. Por tanto, cuando se recupere el sector, aquí probablemente veremos más 18 y 20%, que seguramente es lo que tenemos anteriormente registrado por la compañía Globant. Ojo, también he visto en los comentarios que muchos de vosotros me habéis dejado es que esta compañía, Globant, como es más grande, puede crecer menos. Espérate un momento, ¿cómo que más grande? Si voy aquí a descripción y quiero hacer un inciso con esto para que quede claro, porque a lo mejor en los vídeos no lo explico bien o no me paro tanto en detalle para no alargar el vídeo. Fíjate que la compañía Globant está capitalizando a 9.870 millones, 10.000 millones. Esto se puede considerar una empresa mediana, entre 5.000 y 10.000 millones, empresa mediana o medio grande. ¿Cómo puedes decir? Y eso lo digo no a ti, sino en términos generales. ¿Cómo se puede decir que una compañía que todavía es mediana, cuando hemos visto compañías grandes, compañías que capitalizan a trillions, crecer a 20 y 30%, como puede ser Nvidia, como puede ser Microsoft, 18%, como puede ser, por ejemplo, Google, Alphabet, en la parte del cloud, que crece a 30 y picos %? Cómo esas empresas gigantescas te crecen a 30 y picos %, a 20 y picos %, a 10 y largos %, y luego por esta compañía nos parece demasiado que crezca a 15 o 17 o 20%, cuando además claramente esta compañía, como hemos visto en el histórico, ha crecido perfectamente por encima de 20%, y ahora que están las cosas complicadas, está creciendo casi a ese 20%, 17 y 15%. Como ves, no tiene sentido y hay que ver la lógica que hay en el mercado. Si esta compañía es la mejor del sector, y no porque lo diga yo, sino porque claramente lo dicen los números, obviamente pues esta compañía va a crecer más que el resto, porque obviamente tiene una mayor cuota de mercado, tiene mayores ventajas competitivas, y esa es la realidad. Me guste o no me guste, y esto no quiere decir que yo, por ejemplo, siendo inversor de Nagarro, siendo inversor de Endava, siendo inversor de EPAM, bueno, ex inversor de EPAM, pues precisamente por esas compañías no creyera que vayan a ir bien. Si estoy invertido es porque creo que van a ir bien, lo que obviamente los números me están diciendo que Globant va a ir mejor, y por eso precisamente el mercado está pagando un múltiplo mayor, y eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer las valoraciones. Y cuando comparamos entre compañías del mismo sector, debemos tener claro lo que es que por esta compañía como mínimo debamos asignarle un múltiplo de 25 veces, y a otras compañías como estándar u optimista asignarle 25 veces, porque no es lo mismo. Una vez te he comentado esto y espero que haya quedado más o menos claro, pues lo que voy a hacer es ir a la parte de EPS y vamos a intentar ver las estimaciones. Recuerda, y yo ya lo he diferenciado en el canal, no es lo mismo las estimaciones que expectativas. Las estimaciones debemos de buscar lo que es capaz de hacer la compañía porque ya lo ha demostrado y que siga siendo lo mismo. Si la compañía tiene la capacidad productiva de crecer más o menos sus beneficios o sus ingresos a tasas de 15-20%, yo lo que voy a esperar es que siga siendo lo mismo, no que por supuesto el mercado quiera pagar un múltiplo superior, o que de repente llegue un nuevo cliente y facture mucho más, o que le vayan a hacer una OPA y paguen muchísimo más. Todo eso son expectativas, porque son especulaciones.
Yo simplemente prolongo lo que la compañía ya ha demostrado que es capaz de hacer. Y en el caso de esta compañía lleva muchísimos años, como te digo, creciendo a más de 20%. Por tanto, está claramente justificado que esta compañía, cuando la cosa vuelva a la normalidad, podría llegar a seguir creciendo a 20%. Aún así, hay que ser justo con las estimaciones. Esta compañía, como te expliqué anteriormente, necesita retener talento y por tanto nos va a diluir como accionistas. Por tanto, si yo voy aquí y más o menos reduzco esto y ves que de 2024 a 2028 más o menos el crecimiento medio será del 15,3%, podemos esperar que los EPS crezcan un poco menos, es decir, un 1%, un 2% menos. ¿Por qué? Precisamente por esa dilución. Si me voy aquí al apartado de Financial y vamos a la parte de aquí abajo donde vemos el crecimiento de las acciones en circulación, vemos que la compañía en el apartado Diluted o acciones diluidas, pues vemos cómo nos diluye como accionistas. Un 1,9, un 1,6, un 2,7, un 5,4, 5,9, 1,9, 1,7. Lo que esto quiere decir que la compañía va a seguir diluyéndonos. De hecho, como te expliqué antes, la compañía ya presuponía que iba a tener a final de 2024 44,5 millones de acciones en circulación, más que los 43,5 que tenía en 2023. Por tanto, más o menos podríamos estimar que el crecimiento será aproximadamente de los EPS un 1,5, un 2% menos de lo que crezcan los ingresos, precisamente por ese efecto dilutivo. Y es por eso por lo que si me voy aquí a la parte de estimaciones, fíjate que aquí el crecimiento, si es medio del 15,3, aquí en los EPS, por ejemplo, ves que está el 15,6. Yo aquí voy a hacer el ajuste que te estoy comentando y no voy a tener en cuenta 11,43. Voy a tener en cuenta 11, es decir, por debajo. Incluso podría tener hasta 10,50 para ser más conservador, precisamente por ese efecto dilutivo. Entonces me voy a la calculadora y voy a tener en cuenta que en el rango bajo a 2028 la compañía va a presentar 10,5 de EPS y no los 11,43 precisamente por ese efecto dilutivo. Voy a castigar más la compañía porque de forma realista la compañía para seguir creciendo tiene que retener ese talento y ese talento hay que pagarlo. Por tanto, aquí al final lo que podemos estimar es que los EPS no crecerán tanto como crecerán los ingresos. Si es verdad que soy consciente de que la compañía, según se recupere el sector, pueda aumentar los márgenes y compense, pero yo en este caso, para ser conservador, voy a castigar a la compañía de esta manera. Por tanto, 10,5 de EPS multiplicado por 25, que es el múltiplo más bajo, medio y conservador que se le puede asignar, que tenga cierto sentido para esta compañía, eso quiere decir que el precio objetivo sería 262, que curiosamente fíjate que la compañía ahora está cotizando a 228, no, a 221 o 215 dependiendo de cuando abra el mercado. Por tanto, ya vemos que tenemos un upside y lo interesante es que de forma conservadora, castigando a la compañía, aplicándole ese crecimiento, teniendo en cuenta el efecto dilutivo y aplicándole el múltiplo medio más bajo, que como ya te he enseñado realmente pocos momentos el mercado te lo ha ofrecido por debajo de 25 veces, eso quiere decir que obviamente nos dejaría una rentabilidad interesante que pasaría de los 221, como puedes ver, hasta esos 262. Ahora bien, esto es de forma conservadora y si quisiéramos hacerlo un poquito razonable, incluso un poquito optimista, pero sin pasarnos demasiado de ser optimistas, obviamente aquí lo que podríamos hacer es tener en cuenta estos 11,43 porque sí hay efecto dilutivo, pero al mismo tiempo si la economía mejora, los márgenes de la compañía se expanden y compensarán ese efecto dilutivo. Por tanto, esos 11,43 creciendo los EPS al 15% me parece razonable y fíjate que si yo tengo en cuenta estos 11,43 y esto lo multiplico por 30 veces, que repito, es el múltiplo más o menos medio histórico que merece esta compañía porque es
claramente la mejor empresa del sector, pues obviamente estaríamos hablando de que el precio objetivo serían 342 y fíjate que la compañía está cotizando a 221, 228 según marca aquí o 215 según queramos más o menos tener en cuenta. Por tanto, como ves, nos queda un retorno bastante interesante a 4 años, porque recuerda que esto es a 2028 y lo interesante es que si yo ahora mismo, por ejemplo, me voy a MoneyChimp para ver la rentabilidad anualizada que nos ofrecería esta compañía, pues fíjate que si yo me voy aquí a calculadora, retorno, y en este caso aquí pongo 221 por aquí, y luego de precio objetivo, en este caso, recuerda que 30 veces y teniendo en cuenta los EPS futuros de 2028 que estiman los analistas, y como ya te he contado, hay que tener en cuenta ese efecto dilutivo, pero expansión de márgenes al mismo tiempo. Por tanto, 342 que pongo por aquí, 342 a 4 años, esto significa que sería una rentabilidad del 11,5%. Ahora bien, ten en cuenta que primero, estaríamos invertidos en la mejor empresa del sector. Segundo, ten en cuenta que todavía por esta compañía, si la economía se recupera, no es que el mercado pague 30 veces, porque de hecho, si vamos aquí y vemos el múltiplo actual que está pagando el mercado, ya está pagando 31 veces. Es decir, que incluso en las estimaciones estamos por debajo a 2028 y se supone que ahora mismo hay incertidumbre. Si la economía se recupera, si el mercado o si el sector IT se recupera, obviamente el mercado estará dispuesto a pagar múltiplos mayores, porque si la compañía ahora te crece a 17 o 15% para este 2024, obviamente si pasa a crecer a 18, 19, 20%, el mercado estará dispuesto a pagar más. Y aquí en este caso te voy a plantear el escenario optimista, pero sigue siendo razonable, ya no de 35 veces, sino en este caso si tengo en cuenta los 11,43 y esto lo multiplico por 32 veces, un poquito más, para ser un poquito más optimista, pero que siga siendo razonable y que más o menos esté en el rango de las 31,9 veces que está pagando ahora el mercado. Pues más o menos fíjate que el precio objetivo serían 365 y esto quiere decir que si aquí pongo 365, pues fíjate que ya la rentabilidad sería del 13,3%, que es bastante interesante. Obviamente si la compañía después de estos resultados y como sabes, después de lo que pueda pasar a nivel macroeconómico, por lo que sea, y de aquí al próximo trimestre el mercado te ofrece esta compañía con un enorme descuento, todavía podrías tener un upside mayor. Y como ves, esta empresa dentro del sector IT es una de las empresas más interesantes para invertir a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Globant y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.